Tengo el placer y el gusto de recibir en este programa a Miguel Pichetto. ¿Cómo andás, Miguel? Gracias por venir. Buenas noches, Alejandro. Y bueno, te escuchaba reflexionar y la estadística y la realidad. El gobierno está imperioso, diría, deseoso de dar buenas noticias. Hay que ver qué miden, cuándo miden. A lo mejor los datos no son falsos, pero hay que ver qué es lo que miden. Hay una estructura social que está en franca descomposición en la Argentina, en donde los trabajadores formales pierden el empleo, ingresan a un mundo incierto de plataformas, en donde la competencia cada día es más despiadada y más dura, y en donde es la ley del más fuerte o del más rápido. Cuanto más rápido se haga la entrega, más tenés trabajo dentro de la plataforma. Son sistemas que, lamentablemente, te digo, cuando se trató esta equivocada y errónea ley laboral, no se analizó estas nuevas modalidades de trabajo que son los trabajos de plataforma, de distribución, de delivery, como se los llama comúnmente. Ellos querían quedar libres sin saber que están siendo esclavizados. Están totalmente desregulados y lógicamente que el sistema ni siquiera brinda información. Fíjate que las empresas no brindan información. El contrato de seguro que tiene que ver con la vida de la persona que está arriba de una bicicleta, de una moto o eventualmente en un vehículo, tampoco está regulado quién lo paga. En fin, hay un conjunto de temas. ¿Cómo es el sistema? Totalmente precario. ¿Dónde están ubicados esos trabajadores? Son pobres, son indigentes totalmente, tienen demandas de hambre, tal vez no, pero viven en un esquema de necesidades permanentes. Y después vos lo mencionaste también, la pérdida del poder adquisitivo hoy es uno de los principales temas del mundo del trabajo. Un grave problema para la CGT, que tiene que empezar a reclamar, en este sentido, paritarias más lógicas, paritarias que estén en línea con, mínimamente con la inflación, Alejandro. Están firmando paritarias por debajo de las expectativas inflacionarias. Hubo gremios que recientemente hicieron convenios de paritaria al 2%. Ni hablar del sector público. 5% un trimestre. No, claro. Y, hasta Moyano pero a ver, 5% un bueno, trimestre. pero no cierra, porque en el trimestre vos tenés ya este mes, la expectativa inflacionaria de este mes es del 3%. Pero creo que lo hacen porque tienen miedo de ir presos. Mirá cómo te lo digo. Lo que ocurre, la verdad no sé si ese es el argumento. Yo he conversado con ellos, tengo un diálogo y además tengo un conocimiento de muchos años. Y también tengo un respeto por la trayectoria de lo que significa la presencia del movimiento obrero en la Argentina. Yo no hablo en la descalificación. Lo que sí me gusta analizar las realidades. Y lo he conversado con muchos de ellos. Incluso hay una promoción de dirigentes jóvenes. El caso de Jerónimo, del gremio del vidrio, que es un gremio productivo, con la industria. O el propio Solá, que es un hombre moderno, que tiene que ver con un gremio de servicios seguros, como es el seguro. Son gente que tiene una visión realmente criteriosa, equilibrada. Pero bueno, me parece que acá llegó la hora de la lucha por el salario, porque de lo contrario hay una deslegitimación de la representación. Pero está bien, pero cuando se te cae la economía, ¿qué elegís, el salario o el empleo? Porque también esta carga se la debo hacer a UPCN, a ATE. Pero al final, totalmente. ATE, que era un gremio combativo, va de la mano de UPCN, el acuerdo paritario. Firma con UPCN, o adhiere, o no firma. No firma directamente. No firma, pero adhiere en el silencio y acepta. Con lo cual es exactamente lo mismo. Yo tampoco quiero la descalificación de ATE, pero lo que estoy analizando es lo que ha pasado en un sector público que perdió cerca de 70.000 trabajadores como mínimo, que este año dicen que va a seguir perdiendo empleo porque la línea del gobierno plantea también eliminación de empleo público. Y al final del camino te quedaste sin salario. Hoy el promedio del empleo público es 1 millón de pesos.
los trabajadores en el sector público están por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué pobreza? Perdóneme, el empleado municipal gana 500.000 pesos promedio. Sí, es cierto. Hay municipios de la provincia que están pagando eso. Y hay menos. A ver, porque es un. Sí, pero es que Hay, si la escala se cae en el ámbito nacional, impacta también en los estados provinciales y en los municipios. Lo que te estoy diciendo es que hay, al final del camino, si el miedo es a perder empleo, como vos planteaste, al final del camino te quedas sin empleo y también sin salario, ningún poder adquisitivo, con lo cual esa persona o esa familia deja de consumir, con la consecuencia de que eso hace la rueda productiva. No hay consumo, no hay actividad económica, no trabaja en el comercio, no trabaja en la industria. Y después vos tenés un dato nuevo en la Argentina, que es el sueño dorado de Martínez de Hoz, que le hubiera encantado al señor Arriazu y a Martínez de Hoz, con el fenómeno de la tablita, del dólar bajo, porque en el fondo hay un tipo de cambio bajo también en la Argentina. El otro día el señor Arriazu fue a hacer una conferencia en Tucumán y dijo que, bueno, la provincia de Tucumán tenía pocas expectativas de crecimiento, puede ser un nodo de comunicación, pero en realidad lo que va a crecer en la Argentina son las productivas patagónicas, gas, petróleo, minería, en el norte también con litio. Lo que se mueva dentro de la estructura de servicio va para abajo. Y lo que tiene que ver con la industria, que es el conurbano profundo, la provincia de Buenos Aires, las periferias de las grandes ciudades argentinas donde está instalada la industria, o industrias metalmecánica, textiles. Bueno, la textil está destruida. Ha sido el primer rubro de destrucción masiva. Hacemos un punto ahí. ¿Crees que como Argentina podamos llegar a transformarnos en Chile, en Perú, de ninguna manera, en Bolivia, no, en Venezuela, en Colombia, donde hay una clase dirigente ilustrada del 25% y el resto como Qatar subsidiados por la gran plata que va a venir de Vaca Muerta? Pero ese es el modelo del 78. Conocer la historia en la Argentina, Alejandro, te permite analizar los acontecimientos históricos y económicos que se están desarrollando en este momento en la Argentina. Este modelo que destruye la industria, la actividad industrial en las ciudades, en el trabajo urbano. La pregunta es, ¿dónde van los trabajadores cuando se quedan sin trabajo en la zona urbana del conurbano de la provincia de Buenos Aires? Porque tienen su esposa, porque tienen sus hijos, porque tienen sus colegios, no van a la cordillera. Tal vez vayan al Uber, tal vez vayan a la precarización de la distribución del delivery, pero esa gente de ninguna manera va a tener el nivel de ingresos que tenía en un trabajo rentado o en un trabajo formal, en un trabajo en una metalmecánica, en una pyme, en una industria textil. Bueno, el último evento que tuvo gran trascendencia fue el de FATE, pero ¿cuántos FATEs hay en la Argentina de 100, 200 trabajadores? Hace poco tiempo yo estuve en un debate increíble, te lo digo por la característica de este debate con la gente de Lumilagro. ¿Qué hace Lumilagro? Publica una noticia, la publica la empresa, no es que yo inventé la noticia. Publica la empresa de que va a despedir 130 trabajadores, va a ser una chique de su personal, que era de 200 y 210, no tengo precisión, y va a hacer el diseño del termo aquí y lo va a producir en China. Muy bien. Hasta hace poco tiempo, hasta hace 4 o 5 años, Lumilagro planteaba dentro de sus publicidades: no compre termo chino porque contamina. Es peligroso por la contaminación. Pero bueno, hay un cambio de paradigma. Lógicamente el coste de producción en China, con trabajo más barato, menos impuestos, todo lo que es el modelo capitalista una autocracia chino, sui generis, mezcla de capitalismo con comunismo en algunos sectores de la región, del país. Bueno, esto produce indudablemente un impacto de reducción de costos. Yo tengo un monitor muy precario, pero que lo sigo con mis trabajadores de todo el país, en donde siempre registramos cualquier empresa que cierra o que achica personal, nos aparece un punto rojo en el tablero de cualquier lugar de la Argentina. Cerraron más de 23.000 empresas, medianas, chicas, pyme. Entonces, cuando sale lo de Lumilagro, que va a despedir gente, lo apunto, lo menciono en un tuit.
Me contestan que yo miento, que no es cierto. Yo lo que apunté es lo que dijo la misma empresa, de que se reducía para producir en China y que esto era un impacto sobre la economía y el trabajo argentino. Bueno, se armó un debate impresionante. Me contestaron que yo mentía. Y después al final tuvieron que reconocer que efectivamente echaban trabajadores para hacer el trabajo en China. Increíble, pero bueno, esto es lo que está pasando hoy, que normaliza una situación que no es normal y que implica la derrota de la Argentina, del trabajo argentino y de las posibilidades de las familias argentinas de vivir con un trabajo digno. Esto es lo que a mí me preocupa, la distorsión de creer que es bueno echar gente, satisfacerse casi con el despido de gente y producir en China o en Corea. Vos fuiste senador mucho tiempo y casi fuiste gobernador de Río Negro, que es una de las provincias limítrofes y partícipes secundarios del boom del petróleo. Sí, está, digamos, beneficiada por ese boom. Bueno. En la zona norte de la provincia, ¿no? ¿Vos ves que esas provincias necesiten de una mano de obra intensiva, que nosotros los del conurbano vayamos hasta allá? Es muy difícil, primero por la calificación del trabajador. Digamos, esa industria, esa actividad, el petróleo, el gas, la minería, requiere de trabajadores calificados con conocimiento de la actividad. En general, es cierto que impactan positivamente en determinadas regiones del país, generando polos de desarrollo y de crecimiento. Ahora, eso no permite un corrimiento migratorio interno hacia esas zonas. Puede haber, sí. Si vos me hablás de un trabajador calificado, de un electricista, de un especialista en la actividad petrolera, un operario petrolero. Hoy, incluso te digo, hay algunos sectores que están en crisis. ¿Por qué? Porque YPF ha decidido vender los pozos primarios que tenía en producción. Chubut, por ejemplo, con manantiales. El señor Marín, que es el presidente, que ha decidido que toda la inversión tiene que ir a Vaca Muerta, se está despojando de activos de YPF que no le comunica al Congreso y ha decidido vender manantiales, que era un yacimiento en actividad, al sector privado. Le ha fracasado la primera venta porque era un grupo vinculado con la construcción, Robela Construcciones, asociado con otros grupos de electricidad, de distribución de electricidad. Fracasó eso y ahora está Pérez Compán, y bueno, pero Pérez Compán tiene que hacer la inversión y mientras tanto hay 700 trabajadores suspendidos en Chubut. Yo te lo digo esto por conocimiento de causa, porque tengo como compañero de bancada al diputado nacional Loma Ávila, que es el dirigente de petrolero más importante de la provincia de Chubut. ¿Es un factor importante de crecimiento? Sí. ¿Tiene que ver con el ingreso de divisas cuando ese sector se estabilice y desarrolle? Sí, por ahora hemos logrado casi, te diría, un nivel de autoabastecimiento que nos mejora la perspectiva y que impide que Argentina pierda entre 10.000 y 15.000 millones de dólares anuales. Ahora, el tipo de cambio bajo que tenemos en la economía, de este modelo económico vinculado históricamente con Ricardo Arriazu, que siempre le gustó el dólar a la baja, dólar bajo. Con Martínez de Oz el dólar era bajo. Con Martínez de Oz tenían la tablita, ahora tienen el sistema de bandas. Al principio tuvieron el Crawling Pay, que es el que le encanta a Arriazu. Pero ese modelo no genera ingreso de divisas por el lado del turismo. Es un dólar bajo, no competitivo, que empieza a impactar también en algunas importaciones de productos primarios. Y también impacta en el turismo receptivo. Este año que se viene en la Argentina con el Mundial, va a haber mucha gente que puede viajar, por supuesto, que está en un nivel de vida superior, que no está desempleado, que seguramente va a viajar y va a demandar dólares para ir a ver el Mundial de Fútbol. Vamos a ver cuál es el balance. El año pasado el balance fue perdedor entre los ingresos, digamos, los que nos fuimos al exterior y los que se fueron al exterior, porque Argentina era cara y era mejor los que podían veranear en Brasil. Bueno, el desequilibrio entre ingresos y egresos ha sido realmente notable, más de 8.000 millones de dólares de pérdida, y este año creo que va a ser más. Entonces,
Argentina tiene algunos factores que indican que no está funcionando todo como el gobierno dice que está funcionando y como el ministro de Economía dice. El ministro de Economía ha recurrido a un crédito externo en el mercado financiero, pidió 300 millones de dólares para cubrir no se sabe qué bono, con el 9,5% de interés. 9,5%, Alejandro. 300 millones pidió el señor Caputo, que todo el tiempo, que es un buen trader, pero tiene una mirada, lo mismo que Sturzenegger, una mirada ciega con respecto al sector productivo. Fíjate lo que pasa con las desregulaciones que se vienen haciendo desde el Ministerio. No quiero personalizarlo en la figura de Sturzenegger, porque después dice que yo me ensaño con él, no es mi intención. No tengo ningún tema pero como personal. él es un coloso, es lo primero que se ve. No, pero no tengo temas personales. Lo que sí me gusta analizar la realidad, se meten con el SENASA. Hay un debilitamiento del control del SENASA. Lo quieren cerrar el SENASA. No quieren ningún elemento del Estado funcionando con la producción de carne, tanto ovina, bovina, que es exportable al exterior. Y que el SENASA es un organismo que da garantías sanitarias muy importantes. ¿Qué pasó recientemente? En China se rechazó una partida de carne vacuna por un problema de tipo sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que fortalecer y no achicar, ni reducir, ni destruir, ni desregular los que son los elementos sanitarios. El INTI, el INTA, el SENASA son organismos que potencian la calidad de los productos exportables agroindustriales, agropecuarios de la Argentina. ¿Sabés lo que pasa? Yo te lo entiendo, yo te lo tomo todo y yo comprendo y yo adhiero en todo lo que vos decís. Ahora, cuando hablo con mis amigos, cuando voy a la granja de la vuelta, ¿qué me dicen? Lo mejor que te dicen son todo lo mismo, con lo cual ya comparan a Milei con todo el pasado. Lo otro que te dicen, bueno, pero los otros, viste, lo que robaban. Bueno, a este loco hay que darle una oportunidad. Es decir, todo viene con una justificación por lo malo hecho en el pasado. La oportunidad la está teniendo. Nadie quiere acá impedir el desarrollo del proceso democrático. Vos has ido a hablar varias veces a la casa. Ha tenido componentes de autoritarismo, ha generado con sus discursos una mirada del odio de sectores, agresión a otros sectores políticos, periodistas, ha tenido todas las libertades, se ha dado todos los gustos. La verdad, aparecen algunos componentes que como yo no hago política judicial, soy de los políticos que no va a un programa a hablar de una denuncia, no me gusta eso, pero también aparecen datos complicados en el escenario de la credibilidad del gobierno, que se autodefinía como el más moral de la República. El último discurso, además de toda la catarata de agresiones y de insultos que el presidente dio el 1 de marzo cuando fue al Congreso, yo estaba ahí, habló de la moral, el concepto moral del gobierno. Bueno, ese concepto moral hoy tiende a fragilizarse en función, te digo, estos conceptos que encierran muchos temas de los que hoy están en debate y que forman parte de la cartelera de canales de televisión que hasta hace poco tiempo eran totalmente obsecuentes y ahora empiezan a virar en el escenario de la realidad. La realidad no se puede tapar. Vos podés dibujar... Viran porque ahora le da rating haber virado. Porque si se hubieran seguido hablando bien del gobierno no los ve nadie. Los muchachos estos tienen un gran time. Un gran time. Empiezan a percibir que en la sociedad empieza a haber problemas y empiezan a modificar su discurso de sobrevivencia, porque en el fondo flotan y mañana cuando cambie la realidad o cambie el gobierno se adaptarán a la nueva contingencia. Hay un proceso ahí también que es un gran desafío para el periodismo independiente. Lo venimos padeciendo desde que, Néstor Kirchner nos endilgaba, Kicillof también lo hace. Bueno, pero esos modelos que tienen connotaciones autoritarias son los que hay que cambiar. No justifico ninguna de las situaciones que el kirchnerismo también desarrolló en la guerra con el campo, con periodistas, tampoco, eso no fue bueno. Creo que son procesos negativos en la historia porque indudablemente, si algo siempre, se caracteriza en los gobiernos populares, es que tienen que tener una visión democrática. Si
vos querés dibujar la realidad, no vas a poder. Es el viejo sueño de cualquier dictador, querer cambiar la realidad y dibujarla en beneficio propio. Se acabó, digamos, este esquema de seguidismo tan obsecuente y esta comparación casi nihilista de que el pasado, esto, bueno, no te genera ningún tipo de cambio ni de visión de expectativa en Argentina. Digamos, es una como visión de la derrota. Porque algunos robaron antes, estos ahora. No, esto me parece tremendo. No, además es una cuestión de audacia y de tiempo, nada más. Pero a ver, yo lo que digo es que Vudú era mucho más audaz que Adorni, y sí, ahora Adorni hizo lo que pudo con su momento. Bueno, lo que no se pueden hacer cosas. Cuando vos llegás al lugar público, a ser funcionario público, ahí tenés que cuidarte de manera mucho más extrema. Ahí empieza a aparecer un dato de requerimiento de tipo político-social, que es la declaración jurada de bienes. Hasta ese momento no. Una persona que es meramente ciudadana no le da ni 5 de importancia. En cambio ahí sí, porque vos tenés ya el control social sobre eso. Miguel, te cambio otro tema, que fue también de gran discusión, y yo lo dije al aire que me parecía absolutamente correcto que los políticos dialoguen, y yo espero que en algún momento haya un marco de diálogo entre dos figuras preponderantes en este país como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Que no va a pasar, lamentablemente. No lo sé. Pero yo te felicito que la hayas ido a ver. Sería óptimo que eso ocurriera, porque han sido líderes importantes ambos. Lo siguen siendo, porque son líderes que gravitan tanto Mauricio como sigue conduciendo el destino de su partido, un partido que nació en la ciudad de Buenos Aires y que ha tenido una trascendencia nacional, una organización nacional y que debe seguir subsistiendo en el tejido de la política argentina. Porque expresa una visión de un centro-derecha democrático, más republicano. Si algo vos no le podés cargar al accionar del gobierno de Macri, es que no ha sido un gobierno autoritario y que ha aceptado siempre los límites que se le fijaban en el Congreso. Y el caso de Cristina fue 2 veces presidente de la Nación y otro periodo como vicepresidente. A ver, fue senadora, diputada. ¿Se puede negar esa gravitación? Vos fuiste todavía? presidente del bloque del Senado de Cristina. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y fuiste candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, sí. Con lo cual yo creo que estás pero autorizado. Ahora, ¿sabés lo que me decía mi mujer en casa? ¿Qué te decía? ¿Por qué fue a verla a esa? ¿Qué tiene que ver? Mirá cómo... Y en la transpolarización hace que Sergio Massa, cuando vuelve al kirchnerismo, perdió mucho de su caudal. Entonces vos decís... Tiene que ver con cuestiones humanas y personales. Tiene que ver con que no me arrepiento de nada de lo que hice. Cuando, estando en el peronismo, porque nunca dejé de estar. No, y además... Y porque nunca fui un hombre del PRO, yo no me afilié al PRO. Nunca dejé de usar la corbata. No, te lo digo desde el punto de vista estético. Sí. Nunca me compré la camperita, no sé, ni tampoco la camisa celeste sin corbata. Quiero decir que había una cultura en el PRO y yo tenía mi impronta y tenía mi visión, mi pertenencia, y yo hice la campaña porque también estaba convencido del horroño de la conformación, de la vuelta del kirchnerismo con la figura de Alberto Fernández. La verdad que cuando se define eso es el punto de decisión final de mi decisión de ir a un encuentro o un acuerdo político con Mauricio Macri. Yo hice un acuerdo político y trabajé la campaña fuertemente, recorrí toda la Argentina en una campaña realmente enriquecedora, en donde estuvimos muy cerca del balotaje, terminamos con el 41%. No me arrepiento de eso, lo que creo es que hay una etapa nueva, donde hay contradicciones principales y secundarias. Acá la gran contradicción, la principal contradicción, es que acá hay una deriva autoritaria, que no lo digo yo. Lo ha dicho la Iglesia en el último documento, Alejandro. Yo soy un agnóstico comprobado. He tenido mi visión crítica respecto a la Iglesia. No creo conveniente meter la religión en la política. La religión es un dogma, la política es una actividad compleja, humana, flexible, requiere de pragmatismo. Son, digamos, categorías totalmente distintas.
hay valores ahí que no se pueden conciliar del todo, si bien hay un plano espiritual que yo reconozco en el pueblo argentino, que es profundamente católico y que tiene una mayoría la religión católica, y la respeto. Yo también soy católico, tomé la comunión, me casé por iglesia, cumplí los ritos. Mi madre era profundamente católica. Una cosa es la visión que yo tengo respecto a la institución, otra cosa es lo que creo y lo que pienso, desde el punto de vista de que no hay que meter la religión en la política. Pero sí también hay que comprender cosas, la episcopal dijo en su mensaje, frente al 50 aniversario del golpe de Estado, que había que gravitar fuertemente desde el mensaje y que veía desviaciones autoritarias y que era imprescindible, y te lo sintetizo porque es un gran documento, alentar la fraternidad de los argentinos, la unión de los argentinos. Ese discurso no está hoy en el presidente de la Nación, no está hoy en el gobierno. Y es un discurso, el del odio es un discurso peligroso porque alienta la violencia verbal, que es el camino previo a otra violencia mucho más compleja. Miguel, ¿por qué crees en una vuelta al peronismo? No, yo creo algo más trascendente, mucho más trascendente. Me quedaría en una visión chica de la historia solamente pensar en una vuelta al peronismo. En el plano personal, yo tengo una edad donde he tenido roles importantes en la política argentina. Y creo que mi experiencia puede servir para dejar también un aporte, no un legado, los americanos dejan un legado. Pero yo hablo de un frente nacional contra la visión autoritaria, un frente nacional contra la visión que destruye la industria, que destruye el trabajo argentino, que plantea la disolución del país en pujas estériles, en agresiones, un frente nacional democrático, un frente nacional capitalista productivo, no correr por izquierda a este gobierno, porque creo que es un error, correrlo por el centro, correr con la esencia del peronismo capitalista de Perón, la visión de ese general Perón que volvió al país en el 73, lamentablemente en un marco y en un contexto adverso de violencia y de cambios a nivel mundial, pero que me parece que ahí está gobernar es generar trabajo, no mandar leyes al Congreso. Miguel, 30 y pico minutos de charla. Bueno, vale, para mí un placer. Podríamos seguir un poco más, pero yo te agradezco y bueno, y te deseo mucha suerte con el programa y nos mantenemos en contacto. Obviamente que sí. Gracias por estar presente y para mí un placer, realmente un verdadero gusto. Espero que las reflexiones sirvan también a la gente que nos escucha, ¿no? Siempre sirven. ¿Sabés lo que me pasa? Que creo que a veces se acobardan porque la gente no los está escuchando o no quiere escuchar. Pero tienen que seguir escuchando. No hay espacios chicos, hay que ayudar a pensar. Fundamentalmente todos los espacios con gente como vos tienen que ayudar a pensar en la Argentina. Para que el voto del 27 no sea un voto equivocado. A ver, ni tampoco corran detrás de fantasías milagrosas. El 23, no voy a hablar de el 23 personal. La gente prefirió saltar del 10º piso de un edificio que empezaba a incendiarse antes de esperar a los bomberos. Bueno, porque capaz que no creían esos bomberos. Siempre hay que respetar el voto democrático, lo que no quiere decir que pueda no haber, a la luz de la experiencia, algún error en esa elección, pero la gente siempre tiene razón, así que... no me cabe la menor duda. Gracias, Miguel. No, Alejandro, gracias.